Bueno, cualquier persona que quiera pedir la palabra, Gonzalo, y allí, y Amancio también, y por allá, y seguro que naturalmente Juan. Antes, en la orden que se pide la palabra. Sí. Sí, sí. Ah. Pero quiero plantear la siguiente cuestión. ¿En qué medida los, entre comillas, no populistas fomentan el surgimiento del populismo? En el electoralismo, prometiendo cosas. Practicando un electoralismo de prometer todo lo prometible, incluso cosas que saben que no pueden cumplir. Por otro lado, no sabiendo detectar los problemas que hacen que la gente, la población, preste atención y oído a los populistas. Porque si surgen determinados temas, problemas en la sociedad, ¿no? Eso que has dicho, que el populismo va surgiendo lentamente. Pero cuando va surgiendo lentamente es porque hay problemas que los políticos, entre comillas, no populistas, no saben detectar. En tercer lugar, aprovechando la política para el beneficio personal. Entonces, el otro que viene diciendo que este está utilizando la confianza que le hemos depositado para su provecho personal, ¿no? Y en cuarto lugar, por las peleas que hay entre los propios políticos que parece que viven su mundo. Entonces, ¿hasta qué punto? La cuestión es hasta qué punto los no populistas, ¿no?, por esas actitudes, fomentan el surgimiento del populismo. Gracias. Gonzalo, vamos a hacer 2 o 3 preguntas y después. Sí, pero no. Bueno, yo muy brevemente, nada, un par de cosas concretas sobre Macías. Primero decir que, bueno, tenía toda la suerte de conocer a Andrés hace mucho tiempo. Me había contado, la historia de su familia para mí es de un interés inmenso para entender, y muchas cosas las he entendido gracias a él. Bueno, dos cosas que te quería preguntar respecto al régimen de Macías. Una la iba a preguntar esta mañana, pero la pregunta ya, ¿no? El régimen de Macías, que es un régimen destructor y represivo, eso lo sabemos, pero tuvo también sus cosas curiosas, ¿no?, e importantes a analizar. Y una es el papel que tuvo la juventud. No ya tú has explicado bien el origen, pero una vez que se institucionaliza, ¿qué rol jugó? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué rol juega la juventud, incluyendo la juventud femenina y también la masculina, ¿no?, en ese régimen como estructura de poder, y en qué medida, como insinuaba Juan esta mañana, eso supone una ruptura del marco tradicional, si me perdona Juan, de relaciones familiares y demás, ¿no? En ese sentido me parece que el régimen de Macías es un régimen curioso, ¿no? y además que fue un pilar importante, ¿no?, de su estructura de poder. Y la segunda es que normalmente los populismos, cuando suben al poder, hacen esfuerzos que tienen cierto éxito, muchas veces, por mejorar las condiciones de vida de las clases populares. Pues pensemos en Nasser o pensemos en Perón como dos ejemplos paradigmáticos de líderes populistas, ¿no? Macías es lo contrario. Macías arruina prácticamente el país y no mejora la vida de nadie, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué peculiaridad pudo tener? O sea, ¿cómo pudo sobrevivir un régimen que se presentaba populista, como has explicado, y que luego no da a nadie absolutamente nada, ¿no? O sea, porque no tiene recursos para mejorar la vida de prácticamente más que de la élite más pequeña afín? Esas son las dos preguntas. ¿Quiere contestar Sí, sí, ya? bueno, sí, voy a... Bueno, hombre, si he entendido bien a Amancio, me pregunta, Amancio quiere decir que los culpables no son solo los populistas, ¿no? Los que no son populistas, ¿qué papel han jugado para evitar el surgimiento de los populistas, ¿no, Amancio? Sí, más o menos.
Yo creo que, hombre, Macías no es, en el caso de Guinea, Macías no es el único culpable. Precisamente, no, hay una cosa que siempre ocurre con los guineanos, Cuando llegan a un momento crucial, empiezan a pelearse entre sí. Y esto empieza desde la autonomía, cuando saben que, bueno, ya se preparan y saben que la independencia de Guinea es posible. Empiezan a romperse los grupos, ¿no? Empiezan las peleas, como dice, empiezan a romperse los grupos. Incluso, ¿no?, personas que conocen a Macías, daos cuenta de que Macías no gana las elecciones en su distrito, en su pueblo. Macías los votos de Macías de Mongomo no llegan ni a 100. No llegan a 100. Es decir, ¿no? Pero otros le conocen, ¿no? Y lo que hacen es entregarle el poder. A Macías le entregaron el poder porque supo romper a los demás, a los grupos que realmente tenían, ¿no? Los rompió y se hizo con los líderes carismáticos, entre comillas, ¿no?, de Tarazona. Yo no sé qué culpa tuvieron, ¿no?, los demás. El populismo es algo inevitable, no se puede evitar. Lo que evita el populismo es que no lleguen las crisis económicas y políticas. ¿Y cómo lo evitamos? No lo podemos evitar. Gonzalo me pregunta por el rol de la Juventud en Marcha con Macías. No, la Juventud en Marcha con Macías, que después fue triste, ¿no?, porque intervino, bueno, en las matanzas de la gente. Entonces, Macías tenía que darle un estatus, ¿no? Dice, no, ya no soy Juventud en Marcha con Macías, ahora soy Milicia Popular. Así aparece la Milicia Popular en Guinea Ecuatorial. Reciben el estatus de Milicia Popular y tropas somalíes, las primeras que llegan a Guinea, tropas somalíes les dan instrucción militar. Después llegarían los cubanos y los soviéticos. Y eran otro cuerpo, ¿no?, paralelo, la Milicia Popular Revolucionaria, ¿no? Antes milicia, Macías Caraño añadía un adjetivo. Milicia Popular Revolucionaria. Y después, al ver que incluso podía haber choques entre los dos cuerpos, Macías fusionó todas las Fuerzas Armadas en un cuerpo que se llamó Fuerzas Armadas Populares. Los jóvenes, Macías no dio oportunidad a los jóvenes guineanos a hacer nada. Por tanto, su papel, ¿no?, en el régimen de Macías es muy difícil, ¿no?, al margen de esa milicia popular. Pues empezó a hablar de dos populismos, ¿no? El que da poder a las clases populares es el populismo positivo, es el de Perón. Ahí ha habido otros en Latinoamérica. Pero el populismo peyorativo es el que me interesaba aquí y es el que creo que tuvo Macías. Bueno, hola, buenas tardes. Hey, Andrés, la última vez que te vi fue en Malabo. Qué grande. Y bueno, viniste sin decirme nada. Bueno, ya sabes cómo soy, rebelde hasta el final. Bueno, la idea es que yo ya sabía que iba a haber una charla tuya, que ya sabes que pocas oportunidades tenemos los jóvenes guineanos de escuchar sus palabras por experiencia y porque usted habla muy bien, la verdad. Entonces, no hay tiempo para hablar de muchas cosas, como igual que yo sabía, he dejado más o menos que te hagan dos preguntas que sé que van a ir en línea política y bla, 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 bla. Yo tengo una pregunta para usted, don Andrés. ¿Puede explicarnos en 3 minutos la influencia que ha tenido la música para usted como persona, como político y como... Bueno, tómese los minutos que quiera. Yo creo que usted en la vida, en los últimos 25 años, ha hablado mucho de política. Ha dado conferencias, ha dado charlas. Usted es, para mí, uno de los intelectuales del país, aunque se puede dudar, pero para mí es así. Yo aprendo de ustedes, pero yo le he visto con una guitarra. Quiero saber cuál es la influencia de la música. Por ejemplo, ¿qué influencia tiene en usted Empire Makuba? Muchas gracias. ¿Él? Empire Makuba. El de Pepe Calé.
Sí, buenas tardes, Andrés. Muchísimas gracias por la intervención. Ha sido bastante buena y me ha reconciliado contigo después de aquella famosa entrevista fallida en Uhuru, África, a los que recomiendo a la gente verla. Quiero decir que me ha gustado mucho la conferencia que has dado porque has empezado hablando de populismo, que es un concepto que no conozco ni acepto porque es un lujo para los europeos hablar de populismo y además es un debate que tiene que ver con el poder, pero luego te has reorientado y has ido directamente bien porque has hablado de la lucha por el poder y Macías y todo lo que has contado es básicamente la lucha por el poder. Y en la lucha por el poder siempre hay alguien que se le tacha de populista. En España, en Francia, en Júpiter, incluso en Saturno creo que también. Dicho esto, yo quería, en la magnífica exposición que has hecho sobre los acontecimientos de Guinea, quería que en el caso de Macías, al que todo el mundo presenta como una serie de cosas, yo quería preguntarte si de todos esos personajes que había en la independencia, en la preindependencia, según me dijo a mí Trevijano en una entrevista que se le hizo, él decía que de todos los negros que había conocido en Guinea, el único que tenía una conciencia y un orgullo para gobernar un país, porque para gobernar un país que ha vivido el colonialismo y todo lo que tú has contado, trabajos forzados, esclavitud y todo eso, el único que tenía claro que todo ese sufrimiento no podía tolerarse, según decía Trevijano, era Macías, y porque los otros, si bien eran personas relevantes, seguían viendo al blanco como un semidios, en el fondo. De hecho, recomiendo a la gente que entre en YouTube y vea algunas de las entrevistas que Televisión Española ha sacado con motivo del 50 años sobre Ondoedu, con Ondoedu, y es para verlo y entender perfectamente el carácter y por qué Macías al final se impone. También has dicho que Macías ganó la terna, pero España impuso a Ondoedu, ¿no? Y que Macías finalmente vuelve a ganar, y hay que decir que Macías frente a las elecciones no solo gana, arrasa. Es importante decirlo para entender el personaje, porque la gente suele decir 11 años de oscuridad, ¿no? Que es el término que maneja Obiang, y los enemigos de Obiang también manejan ese término para describir el personaje de Macías. Mi pregunta es, la lucha por el poder, la estrategia de Macías para llegar al poder, desacreditar a Atanasio Undón, como bien lo has expresado perfectamente, el libro de Pedro Econ también lo expresa, pero el libro de Deogracia Undón creo que es muy bueno al respecto. Macías, al desacreditar a sus oponentes políticos, consigue, y según tú has dicho, llegar al poder. ¿Cuál es el papel de España cuando Macías, que es su enemigo, está haciendo su política? Me gustaría saber cuál es el papel de España, porque Macías no puede tener tanto poder para manipular a todo el mundo, incluso llegar a ganar, a manipular a Franco, a Carro Blanco, a todo el mundo de esta forma que a veces parece, ¿no? ¿Cuál es el papel de España en todo esto? Me interesa saberlo. Y nada, y agradecerte tu intervención, y que finalmente ya podamos hablar cara a cara en un momento como este. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias a ti, ¿no? Hombre, el papel de España, yo no sé el papel de España, ¿no? Yo creo que España trató de ser lo más imparcial posible, ¿eh? Porque España tenía recursos para poder manipular las elecciones guineanas. No voy a, ya, si no. Bueno, cuando Trevijano aparece en el vídeo en el que él está hablando, hay un enorme cuerno de elefante. Vale. O sea, que no son bromas, hay que también entender algunas cosas. Bueno, oye, la música, ¿qué quieres que te diga? La música me gusta mucho, ¿no? Aprendí a tocar la guitarra poco y la toco mal. Es una de las frustraciones de mi vida, pero me gusta la música africana, la música que tiene sentido, ¿no? Para mí, no me gusta la música con contenido, ¿no? La música con contenido, esto es lo que
te puedo decir. Y de hecho me pongo, y he escrito un montón de canciones, después las tiro, como nadie me las va a aceptar, ni nadie me las va a publicar. He escrito muchas canciones, sí, me gusta la música. Yo creo que, ¿qué haríamos los hombres si no tuviéramos la música? La música que te traslada de un mundo a otro en cuestión de segundos, ¿no? Por lo menos que te da un instante de idealismo, un instante de felicidad, la música. Así que, bueno, si los políticos, ¿no?, supieran combinar la política con la música, yo creo que estaríamos bien. Y yo digo que los españoles, yo creo que intentaron jugar un papel neutral, porque tal como estaba la situación, los españoles tenían la Guardia Civil, la policía, tenían los recursos, ¿no? El director nacional de, ¿cómo se llamaba esta?, de la administración electoral era un español. Los españoles controlaron todo el proceso electoral. Si hubieran influido si tuvieran la intención de hacer que ganase Atanasio o ganase Bonifacio, no lo habrían conseguido. Pero creo que no lo hicieron. No lo hicieron. Pero bueno, yo creo que es la respuesta, ¿no? Sí, bueno, esto es lo que me has preguntado. Solo que, bueno, si quieres entrevistarme, no me has entrevistado nunca. No es de la entrevista que recomienda a la gente que vea, si no hubo entrevista. Pero bueno, eso es lo... Bueno, hola, Andrés. Hola. En primer lugar, disculpa por haber llegado tarde y no haberte podido dar la bienvenida. En segundo lugar, gracias por tu decisiva contribución a que algunos de los que están aquí hayan podido obtener el visado a última hora en Malabo. Creo que es algo que se debe saber aquí. Y en tercer lugar, te haría miles de preguntas sobre esto, pero quiero que no te vayas. Primero, decirle al público que Andrés Seso no solo estaba invitado a dar esta conferencia, sino que también estaba invitado a participar en la última sesión del día 13 en la mesa redonda sobre el futuro político de Guinea Ecuatorial. Y Andrés no va a poder estar en esa mesa por un motivo que es de lo que me gustaría que nos hablases, es decir, porque el señor Obiang ha convocado una de las enésimas mesas que él llama de diálogo y que luego se suelen convertir en mesas de monólogo, pero en el que obviamente la oposición tiene que estar presente y Andrés como representante secretario general del CPDS. Entonces me gustaría que no te fueras sin decirnos algo, además de las preguntas a esta, de cómo ves esa convocatoria de Obiang, qué esperas de ella, por qué acudís a ella, que en general que hables de esto, que es no ya el pasado de Guinea Ecuatorial, sino el presente, ¿no? Muy bien. Gracias. Hola, buenas tardes, Andrés. Mucho tiempo. Bueno, pues sí que como ha dicho el señor... ¿No se oye? Ah, ahora se me oye. Nada, que decía, pues sí que como ha dicho el señor, no podemos olvidar que Andrés Seso no está aquí o no es solamente un conferenciante académico, sino que es el líder de un partido político que está luchando por el poder en Guinea, que está luchando por la democracia en Guinea y que por lo tanto, bueno, pues o sea, es una magnífica ocasión para que Andrés nos cuente algunas de sus propuestas, algunas de sus ideas con relación al tema de Guinea. Quería hacer varias preguntas, pero voy a hacer dos muy concretas. La primera es, nos has contado esto que muchos ya sabíamos, mucha gente sabe, de todo lo que es ese maltrato que se dio a la población de Guinea Ecuatorial durante la colonia y la preindependencia.
en tu partido y como líder político, y considerando que hoy, España está gobernada por un partido hermano de CPDS, tu partido y tú trabajaríais porque España pidiese perdón al pueblo de Guinea por todo ese trato? ¿Trabajaríais porque la Iglesia que contribuyó a este trato y que lo apoyó pidiese perdón al pueblo de Guinea Ecuatorial? Este es un tema. Y la otra cuestión es, simplemente lo que ha comentado el compañero, ¿no? ¿Consideráis o consideras que la dictadura en Guinea hoy es una dictadura populista? Yo estoy viendo todos los elementos que has comentado como característicos de un populismo, excepto la libertad de votar, etcétera, etcétera. Y si es así, y si no fuese así, en cualquiera de los casos, ¿cuál es la propuesta de CPDS, del partido que usted lidera, para salir de esta dictadura? Y más concreto, hay que ir a esta mesa de negociación. ¿Por qué hay que ir? ¿Por qué no hay que ir? Muchas gracias. Ya está, bueno. Bueno, yo creo que os puedo responder a los dos, ¿no? Sí. Pues que sí. Hay otra sesión. Bueno, veo que el tiempo se nos echa encima. Yo no creo que lo más importante en estos momentos sea que la gente pida perdón. No lo sé. No, los guineanos tendrían que pedir perdón antes. No, España estuvo en Guinea y yo no soy pro-español, ¿eh? No es que sea pro-español. Mis padres, la última vez que detuvieron a mi padre fue, lo recuerdo muy bien, en el mes de diciembre del 66. Y no lo vimos hasta, creo que cuando se iniciaba la conferencia constitucional. Pero bueno, yo quiero decir, pedir perdón. Sí, se puede pedir perdón, pero que yo dedique mis esfuerzos prioritariamente para trabajar con el gobierno español para que se pida perdón. A mí me parecería, en estos momentos, no desperdiciar energías. ¿No? Por muchas razones, a mí me parecería. España estuvo, nos dicen que estuvieron 200 años en Guinea. Yo creo que no es verdad, la colonización no duró eso. Y estamos hablando de que mataron a Enrique Mbo, a Acacio Maye, Salvador Ndongekán y no sé cuánto más. Pero en 50 años de independencia, los propios guineanos han matado a miles guineanos. Incluso ahora mismo en Guinea la cuestión tampoco sería que pidan perdón. Porque para llegar a pedir perdón, fíjate, en España, ¿no? Todavía se sigue poniendo en duda la necesidad de la ley de memoria histórica. No sé, 70 u 80 años después de la guerra civil y 40 años después de la muerte de Franco. Yo creo que esta no es la prioridad en estos momentos. Propuesta de CPDS para salir de la situación actual, ¿no? Pues nosotros estamos ante una dictadura. No queremos, ha dicho uno de los partidos que luchan por el poder, nosotros no luchamos por el poder. Se lucha por el poder cuando hay condiciones adecuadas para alcanzar el poder. Nosotros luchamos porque se den las condiciones mínimas adecuadas para que los guineanos puedan expresarse libremente, para que puedan elegir libremente a sus dirigentes, ¿no? Para que se inicie un verdadero proceso de democratización en Guinea, para que en Guinea finalmente haya democracia. No, nosotros porque estamos convencidos de esta necesidad. Por eso nosotros seguimos ahí, desde el año 90 que se fundó CPDS hasta ahora.
estamos ahí peleando, sufriendo todo tipo de abusos, todo tipo de injusticias, de arbitrariedades. No tengo que decirlo aquí. CPDS es el partido, bueno, al margen del PDGE, ¿no? Como sabemos, tiene a todo el mundo en el país. Pero a nivel de partido de la oposición, CPDS es el partido que tiene más cuadros. Son economistas, abogados, ingenieros, etcétera, etcétera. Pero que sobreviven dando clases en colegios. Porque el régimen nos ha sometido. El régimen no nos deja, no permite a la oposición trabajar y tenemos que sobrevivir. Yo tengo suerte porque estoy en la UNED desde que llegué a Guinea. Y la UNED, sí, y trabajo para la UNED. Otros no tienen. Pero personas que aguantan, soportan esto todos los días. Yo cuando vuelva a Guinea, no estoy seguro de que no me puedan detener. ¿Cuántas veces me han detenido en Guinea? ¿Cuántas veces me han llevado a la cárcel? Y nosotros aguantamos eso. Estamos ahí. No sabes si esta noche van a asaltar tu casa. Y hay guineanos frescos aquí, frescos, que nos tildan de vendidos. Dicen que nos hemos vendido. ¿No? Están aquí frescos. Algunos de ellos llevan 40 años aquí. Ni han ido a Guinea. O si han ido, han vuelto porque la situación de Guinea es insoportable. Pero los que las soportan a duras penas son para ellos los vendidos. ¿No? Esto yo no se lo admito a nadie. No se lo admito a nadie. Tampoco criticamos a los que están fuera del país. Por lo menos respetamos que cada guineano pueda residir donde quiera, que cada guineano pueda hacer oposición donde quiera. Es el mismo respeto que pedimos. La propuesta del CPDS, estamos en una dictadura, como he dicho, tenemos que salir de esa dictadura. Yo creo que lo que buscamos, y es así, no es que se vaya un dictador y entre otro dictador. No es lo que buscamos. Queremos que se vaya un dictador para que llegue un demócrata. Y para ello CPDS tiene un proyecto de democratización del país. Y este proyecto pasa por el diálogo. Pasa por el diálogo. En Guinea hay dos posibilidades para echar a Obiang. Por la fuerza o por el diálogo. Los que tienen fuerza para echar a Obiang, que la utilicen y le echen. Si no tienen la fuerza, que hagan el diálogo. Pero, como digo, sabemos que Obiang no es un dialogante, Obiang no dialoga. Estamos hablando ahora de la sexta mesa de diálogo. Es decir, que ya han pasado 5 antes. ¿Por qué Obiang la convoca ahora? Pero nos olvidamos de que Obiang ha establecido una serie de mesas, ¿no?, que se celebran cada 4 años. Tenía que haber una mesa de diálogo este año, sí o sí. Desde el primer diálogo del Pacto Nacional en 1993, ha habido 5. ¿No? Pasó unos años allí, sí. Pero en el 97 ha habido una segunda mesa. 2001, otra. No sé cuándo, otra. Y en 2014, la quinta. ¿No? Es decir, Obiang ha estado utilizando no solo el diálogo, sino también las conferencias económicas, simplemente para distraer a la gente, a la comunidad internacional, a la opinión pública internacional. Pero bueno, somos un partido dialogante, hemos apostado por el diálogo. No hemos apostado por la violencia, por muchas razones. La principal es que la violencia siempre trae violencia. Y no utilizamos la violencia porque tú no puedes utilizar la violencia contra una persona que sí tiene instrumentos y herramientas para aplicarte la violencia. Entonces, lo que nos queda es el diálogo. Entonces, nosotros vamos al diálogo. Si vemos que de ese diálogo no se puede sacar nada, pues regresamos a casa. Y de hecho hemos ido, no fuimos al diálogo de 97.
porque entendimos que era una tomadura de pelo. Obviamente no había cumplido ni uno solo de los numerosos acuerdos pactados en el año 93. Así que en el 97 dijimos que no fuimos a ese diálogo. Otros partidos fueron y firmaron los acuerdos, ¿no? Pasaron muchos años más, ¿no? Más de los necesarios para el diálogo del 2014. Cuando vimos que pasaban años, yo vi al presidente, ¿no? CPRS mandó una delegación de 5 miembros para ver al presidente y proponerle un diálogo. Obiang aceptó el diálogo. Y Obiang nos dice, bueno, como la idea del diálogo ha sido vuestra, por favor, hacedme un documento con el formato que pensáis que debe tener ese diálogo. Después de hacerlo, me lo mandáis o volveré a convocar para que discutamos. Como antes de la visita con Obiang, yo ya había acordado encuentros aquí con los partidos, con esos partidos que están aquí y dicen que CPRS no quiere dialogar con los partidos del extranjero. Yo vine aquí, pero antes le digo a Obiang, yo voy, para que usted vea que yo tomo en serio ese diálogo, yo voy a hablar con los exiliados guineanos en España. Yo voy a pedirles que vengan todos aquí. Porque yo entendía y entiendo que si somos todos, si estamos todos en Guinea y todos formamos un bloque, el bloque no es solo un hecho formal, ¿no? Cuando reivindicáis lo mismo, ¿no? Exigís los mismos derechos, ¿no? Planteáis las mismas reivindicaciones y tener los mismos objetivos, es que formáis un bloque. Si todos estamos en Guinea, pues esto nos va a ser más fácil, la presión va a ser mayor para Obiang. Por eso vine aquí y convoqué. Incluso antes de empezar el viaje, ¿no? Los ataques ya venían desde España. De tal manera que cuando llegamos a la reunión, incluso negocié con algún líder, gran líder de aquí, tuvimos una reunión a solas, intentando convencerle de que viniera a la reunión. No vino. Fruto de esa reunión fue el manifiesto de Madrid, en el que muchos grupos y personas físicas, ¿no? Animaban al gobierno a seguir adelante con el diálogo y ponían unas determinadas condiciones. Se hizo el diálogo, Obiang no cumplió, fuimos al diálogo y nos presentan como orden del día 4 leyes, la revisión de 4 leyes. Está aquí el embajador americano de aquel momento que lo vio todo. El embajador americano, cuando tuvo la idea, cuando le informé del tema del diálogo, él trabajó mucho por ese diálogo. Hasta permitió que las autoridades americanas nos recibieran en Washington y en Nueva York para hablar de ese diálogo. Volvimos a Guinea y lo que ofrecía el gobierno no fue la revisión de 4 leyes que habían sido acordadas en la primera mesa, revisadas en la segunda mesa, revisadas en la tercera mesa y proponían que volviesen a ser revisadas. Y le dijimos, pero bueno, en la reunión con el mismo presidente nos dijo que íbamos a hablar de todo, de todos los problemas que hay en el país. Esas leyes son los problemas que hay en este país. Si ustedes no permiten que se hable también de lo que nosotros hemos propuesto, nos vamos. El gobierno dijo que no iban a hablar de nuestras propuestas. Así que nos levantamos, el primer día nos levantamos y nos fuimos. Yo no recibí ni felicitación alguna, tampoco quiero que me feliciten, ni una llamada diciendo, oye, Andrés, sí, habéis actuado bien, a partir de ahora vamos a hacer tal cosa. Como ha fracasado el diálogo, estáis ahí en Guinea y nosotros aquí en España, vamos a trazar esta hoja de ruta para que podamos alcanzar la democracia en Guinea. No hay nada, ninguna propuesta de esta. Tampoco la gente me dice qué es lo que hay que hacer si no vamos al diálogo. Al diálogo hay que ir. Tenemos que demostrar que somos un partido dialogante y ponerle a Obiang en la evidencia, ¿no? Presentarle como un dictador que engaña a todo el mundo.
si vamos ahí y no quiere que se hable de todo lo que pasa en el país? Esto es, tenemos que ir hasta donde podamos, no ir a cualquier precio. Incluso, ¿no? De forma demagógica, muchos van diciendo, no, es que Obiang está para caer. Ir a ese diálogo es darle oxígeno. Llevamos 20 y pico de años que Obiang ya va a caer. Nos dicen, no, ya va a caer, no hay que darle oxígeno. Lo mismo ocurre con las elecciones. CPDS se ha caracterizado por boicotear las elecciones. Boicoteamos las elecciones en el 93, 96, 2000, ¿cuándo más? 2016. Después de cada boicot, nadie nos ha dicho, oye, bueno, nos alegramos de que hayáis boicoteado las elecciones, ahora vamos a hacer tal cosa. Nada. Pero cuando se acercan las elecciones y saben que CPDS puede participar en las elecciones, vuelven los ataques. Yo digo que como partido político en Guinea como partido político, si no vas al diálogo o te mueves, ¿no? O tratas de circular por el país aprovechando el margen de libertad que dan unas elecciones, etcétera, etcétera. Si esto no lo haces en Guinea, ¿qué haces como partido? El régimen no deja margen alguno. O simplemente cerramos las oficinas del partido y decimos que aquí ya no hay partido, ya no hay oposición, pero esto no lo vamos a hacer. Vamos a seguir empujando hasta donde podamos. Lo siento mucho que hay otra sesión. Vale.